Perfecto, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Es la última sesión. Vamos a hoy día a terminar de ver todo este tema de la gestión de buenas prácticas, con algunos ejemplos, evidentemente. Y estuve pensando en la noche sobre los indicadores, porque estuve viendo eh, los, digamos, casos que había tenido últimamente, y creo conveniente volver a reforzar un par de temas ahí, sobre todo para puntualizar cómo debemos con creatividad identificar estos momentos críticos o puntos que son necesarios evaluar para poder mejorar, ¿no? Entonces nosotros tenemos en la gestión del clima organizacional sobre todo que identificar lo que nos está poniendo obstáculo o aquello que está haciendo, digamos, que nuestro clima organizacional no sea el adecuado, ¿no? Entonces, vamos a terminar, digamos, de ver ese punto, luego pasar a la gestión del cambio, que implica también ciertos lineamientos estratégicos que hay que tener, y finalmente ver algunos casos más, pues, de el tema de buenas prácticas, sobre todo cómo se está aplicando el Great Place to Work, digamos, formato de medición que está siendo certificado, nos lleva a ser una mejor organización y poder estar pues, en los mejores lugares de climas laborales, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, algunos casos que yo tengo ya desarrollados, evaluados y sobre todo identificados. Es importante pues para ustedes seguro tener una mirada de cómo desarrollar finalmente una evaluación de buenas prácticas, partiendo siempre de un diagnóstico, que es lo más importante, la decisión gerencial, ¿no? Sobre todo para tomar como una oportunidad de mejora y poder implementar este taller de buenas prácticas en cada una de las organizaciones, porque al final termina siendo una actividad constante, ¿no? Una mejora continua. Recuerden el ciclo de Deming y lo vamos a ver al final cómo impacta en el recurso humano, ¿no? Y además han habido situaciones muy complejas en los últimos años, estos dos sobre todo, con el tema de la pandemia, lo cual ha acelerado en muchas organizaciones adaptarse a estos cambios, a la tecnología, por un lado, luego a las circunstancias con las cuales nos estamos enfrentando, y luego pues vamos a ir incorporando valores, por supuesto, y lograr dos cosas primordiales, que son la flexibilidad y la confianza, ¿no? Todos hablan de confianza para ser considerada una empresa sostenible, con una cultura organizacional flexible, que se adapta, y eso se logra si tenemos claro, por un lado, lo que nosotros queremos de nuestra organización y de eh, las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Por ejemplo, Virú lo tiene muy claro, lo hemos visto en el primer día. Esta suerte de clima organizacional se crea por la intención que tiene Virú en desarrollar sobre todo a la persona, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal. Y eso le da, por supuesto, una mirada distinta a la cultura, ¿no? La fortalece. Porque recuerden que somos personas finalmente las que participamos en una organización. Entonces, todo esto lo vamos a ir completando. Yo sé que ustedes quieren siempre las fórmulas secretas, como ayer alguien me decía, ¿no? Pero ¿cuáles son las fórmulas de los indicadores, ¿no? Nosotros, como les digo, mi idea es que ustedes se lleven cómo desarrollar y diseñar estos indicadores. Por eso que me di un poco, digamos, le dediqué tiempo a tratar de explicar, ¿no? De la mejor manera, a partir de la metodología que yo uso generalmente y que es muy usada. Pueden ser KPIs, pueden ser OKRs ahora, eh, los Objective Keys, Results, que son también indicadores de resultado. En mi caso, yo uso siempre el modelo de control de gestión con el Balance Scorecard, que me da una mirada por perspectivas, que me puede ayudar también a hacer más temático el tema y que, digamos, en las capacitaciones las personas puedan involucrarse mejor con los indicadores, ¿no? Porque al final todo parte de objetivos, ¿no? Yo no puedo plantear un indicador si no tengo un objetivo claro. Ayer les comentaba en Bush, por ejemplo, en esta empresa de marca alemana, estaban ya las actividades de lo que es las buenas prácticas
definiendo actividades, por ejemplo, puntuales en el caso del área de after sales, que es postventa, servicios, ¿no? Y yo le preguntaba a la líder, ¿y dónde están los objetivos, no? Porque estaba muy bien las actividades, ¿no? O sea, tenía claro lo que quería hacer, lo que tenía que hacer, pero ¿dónde están los objetivos? Y esos objetivos son los que me permiten hallar el factor clave para yo encontrar, pues, el indicador, ¿no? Entonces, a veces nos pasa eso por el día a día. Estamos tan consumidos con la actividad, con lo que tenemos que hacer, y no nos enfocamos en el objetivo. Y probablemente muchas actividades carecen de valor, porque no están orientadas al objetivo, ¿no? Y eso es lo que pasa con las nuevas tendencias como el Lean Management. El Lean Management trata de hacer conciencia de una gestión de cero desperdicio, es decir, eliminar todas las actividades que no me agregan valor. Y eso no lo puedo identificar si no hago un diagnóstico, si no estoy en permanente evaluación. Y el clima organizacional me va a ayudar a que esto pueda realizarse. Eso también es una buena práctica. Entonces, tenemos que entender que acá no hay recetas únicas, que no hay, digamos, fórmulas secretas. Aquí hay buenas prácticas que son guías, que son procedimientos que han sido validados. ¿Y cuáles son los procedimientos? Primero, planificar, etcétera, etcétera. Entonces, entendamos que, y así existen varias empresas que te ayudan ahora, por ejemplo, a certificarte como una buena empresa en clima organizacional, ¿no? Es una oportunidad que ha salido. Entonces, hace unos años ya hay empresas que identifican esta oportunidad y te ayudan a certificarte. ¿Y qué significa ayudarte a certificar? Establecerte procesos, generarte documentación ISO, luego por un lado medir, diagnosticar, te hacen una medición del clima laboral, te dicen un proyecto de 9 semanas, ¿no? Hasta que tú obtengas una certificación, ¿no? Entonces viene esta medición del Great Place to Work y tú obtienes una calificación que te va a permitir entrar en el top 100, ¿no? Por decir, es un ejemplo. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros queremos una varita mágica, ¿no? Que alguien nos diga así. Nosotros tenemos que trabajar en esto. Y eso es parte de la creatividad. Una empresa pequeña probablemente no pueda aspirar todavía a estar en el Great Place to Work porque tiene que hacer toda una serie de procedimientos. Pero desde ya puede tener una cultura de innovación, flexibilidad, generar la confianza, hacer que sus colaboradores se sientan comprometidos con la organización, con los objetivos. Y yo como empresa, pues tengo que dar esas facilidades, ¿no? Entonces, yo les hablé ayer, por ejemplo, de estrategias para obtener un buen clima laboral, que lo habíamos visto desde la segunda sesión. Yo he tratado de resumir algunos puntos importantes, como la flexibilidad, siempre es importante, el ambiente, reconocer los logros de los trabajadores es algo también importante, ¿no? Muchas veces no reconocemos los logros de nuestros colaboradores, sobre todo en condiciones complejas y con recursos limitados. Nosotros tenemos que siempre valorar el trabajo de la gente y los resultados, ¿no? Dar autonomía, y esto se logra también con una contraparte. Hay que capacitar al personal para que sepa qué significa el empowerment, que le están delegando autonomía, responsabilidad sobre todo, y con la intención de que su trabajo sea más productivo, ¿no? Por supuesto, crear programas de aprendizaje y desarrollo. Las mejores empresas del país lo hacen. Yo insisto en el caso de Virú como una empresa modelo a seguir, siendo una agroindustrial con 4 plantas, dedicándose a un tema muy especializado, se preocupa por la gente. Las personas para ellos son primero y tratan de siempre estar en un modelo de capacitación, de mejora continua y constante, ¿no? Igual pasa con el grupo Intercorp. Interban ya ocupa el liderazgo hace muchos años. Está también en la cadena de hoteles Marriott con un alto porcentaje, 69%, que son millennials, por ejemplo, ¿no? Lo tiene hace un tiempo en el programa trainee que tiene el Bacus, por ejemplo, para
tener a los mejores alumnos de las universidades y sus practicantes, ¿no? Donde están las personas que consideran ellos pueden desarrollar, pueden formar, ¿no? Lo tiene Cementos Lima con su sistema de preocupación integral, salud ocupacional, salud mental, física, hasta en el comedor tienes 4 o 5 menús que la gente puede, digamos, decidir si quiere un menú más alto en proteínas, más alto en calorías. O sea, eso se hace. La preocupación de las organizaciones por la salud de la gente, de las personas, es algo ahora ya común, ¿no? Lo tiene también, por ejemplo, Bembos a su modo, en su forma de generar multi-skills, ¿no? Multitalento, multitasks. Entonces, eso genera, sobre todo en el público, en la demanda que hay laboral de los millennials, algo muy importante. Los millennials, por ejemplo, y ese es otro de las buenas prácticas que ahora tienen las organizaciones, es el talento multigeneracional. Saber gestionarlo no es fácil, hay que aprender a hacerlo. No todos los líderes son capaces de manejar diversas generaciones. Un baby boomer le puede ser más complicado relacionarse y motivar a un generación X, pero quizás sea de mayor llegada a un millennial, porque el millennial lo tiene como referencia. Y se complementan bien porque el millennial le da aquellas herramientas que el baby boomer no puede manejar, la rapidez en el tema del marketing digital, por ejemplo. Ayer estuve hablando con un especialista de marketing digital, porque estoy haciendo unas mejoras en un par de empresas, y me comentaba esto, ¿no? El B2B ahora es algo fundamental, considerarlo como parte de la estrategia, lo que hace unos 10, 12, 15 años quizá no era tan importante, estaba en desarrollo, o el e-commerce, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya te da una mirada distinta, y esas son herramientas que están manejando muy bien los millennials y ahora la generación Z, que son todos gamers, ¿no? Eh, el concepto que ellos tienen de estar todo el día ante una laptop, a un aplicativo o un celular, no es pérdida de tiempo, para ellos es fundamental, es como nosotros pues usar en su momento la generación X, pues las primeras computadoras, las PC, nadie podía trabajar sin una PC, ¿no? En su momento, luego ya las laptops, hay una evolución, pero les hablo hace 25 años, ¿no? O 20 años, cuando nosotros éramos aquellos millennials que estábamos tratando de salir, digamos, en comparación con la generación de ahora, ¿no? Los que salíamos siendo alumnos de la universidad a buscar nuestras prácticas. Igual pasa ahora. El tema cultural ha cambiado. Eh, las empresas ahora ven también como parte de su estrategia de clima organizacional publicar temas en TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea, el B2C, el B2B, el B2C ha crecido y esas estrategias de marketing hacen que, o sea, no solamente vamos a encontrar en TikTok personas que están haciendo determinadas cuestiones graciosas o bailes o qué sé yo, ¿no? Porque hay de todo. También las empresas más comprometidas con la cultura organizacional están publicando ciertos temas a través de estas redes sociales, ¿no? Entonces, no hay que escandalizarnos porque nos vamos actualizando. Actividades fuera del trabajo, eso siempre va a existir. Yo creo que es una de las cosas que más puede ser atemporal, ¿no? Siempre tenemos actividades fuera de, si antes eran las reuniones de confraternidad, campestres en la playa, que probablemente ahora también tengan lo mismo, pero me refiero a que con el acceso a la virtualidad, ¿no? Tener actividades fuera del trabajo vía virtual también se han hecho costumbre, más sobre todo en pandemia, ¿no? Y ahí es un tema importante porque te ayuda a seguir desarrollando el clima organizacional. Ahora, los líderes tienen que tener habilidades para manejar gente a través de la virtualidad. Antes no era necesario tanta en ese aspecto, ¿no? Y eso se ha incorporado a la estrategia de desarrollo del líder. O sea, al líder lo tenemos que capacitar, darle
digamos, formación como coach, como mentor, y encima con este tipo de habilidades blandas y también con habilidades específicas, tecnológicas, técnicas para manejar realidades y contextos diferentes. Entonces, las organizaciones y las empresas que se preocupan por eso van a tener una buena práctica, ¿correcto? Y los va a permitir obtener mejores resultados. Yo les dije ayer, algunos de los asistentes me pidieron que la volviera a poner porque creo que esto es importante, cómo hacer un diagnóstico del clima laboral, porque toda buena práctica, ya les he dicho, se implementa a partir de un diagnóstico. Si viene la medición del Great Place to Work, lo primero que va a hacer es un diagnóstico. Levantar data, información, le va a pedir o va a pedir a la organización que le comunique los objetivos que vamos a tener, vamos a plantear las herramientas de cómo medir, ¿no? Y por supuesto, detectar pues, los puntos críticos. Yo les he dicho que a partir de las dimensiones del clima laboral, nosotros tenemos que tener ese esquema que yo les planteé de dimensión de la cultura, de la estructura o sistema organizacional, la dimensión del clima laboral y los lineamientos estratégicos que vamos a desarrollar con mayor esfuerzo, con mayor foco. Eso es finalmente el mapa de nuestro GAN que va a tener un despliegue de actividades, objetivos y una serie de cuestiones que vamos a ir incorporando. Pero yo les he tratado de dar la base para que entendamos cómo hay que estar dispuestos a medir el clima organizacional, ¿no? Y es un tema constante. Acá no podemos aplicar solo un cuadrito, un esquema, no. Todo tiene que ser, es como mantener un dashboard, tenemos varias botones, como un avión, ¿no? Que voy manejando todo a la vez. Yo tengo mi mapa del talento, voy a tener mi gestión por competencias, voy a tener bien claro mi ciclo de mejora continua de Deming, voy a tener claro lo que les comenté en el esquema de dimensiones de la cultura versus dimensiones del clima organizacional, voy a tener claros mis lineamientos y por otro lado mis actividades con los objetivos y mis indicadores. Yo tengo que tener toda una visión integral como gestión del clima, de la cultura y del talento. Todo lo tengo que tener, ¿ya? Entonces, todo va complementándose. No podemos tomar solamente una cuestión y dejar el resto, pues ahí está, ¿no? Las personas, pues, se sienten felices cuando uno es parte de la organización, ¿no? Y además, recuerden que los valores de la organización, si son adheridos, si son eh, interpretados y asumidos por los propios colaboradores, ya estamos haciendo una cultura sostenible, ¿no? Y mi idea siempre es transmitir a las organizaciones que hay que retener al mejor talento. Muchas personas dejamos pasar a la gente que tiene aquello que nos hace diferente y no lo sabemos medir, no lo identificamos, ¿no? Entonces, yo les planteé esta métrica y vuelvo a ponerla para que podamos tener todos claro cómo diseñar el indicador. Y probablemente yo les pedí que ustedes también, ¿no?, vayan viendo otros indicadores. Sí, después vamos a tener una interacción con todos ustedes para poder revisar esto de los indicadores si es que es necesario, ¿no es cierto? Y, y tratar de ayudarlos si alguno tiene algún problema de cómo identificar su propio indicador, ¿no? Entonces, en realidad, como les digo, es ensayo y error. Hay que aprender también a buscar la forma de cómo identificar. Entonces, ya sabemos que en el Balance Scorecard hay 4 perspectivas: financiera, clientes, procesos internos, y en la base está aprendizaje y crecimiento. En esta base de aprendizaje, que es la 4ª perspectiva, si quieren verlo así, el objetivo general será retener de forma sostenida los mejores talentos. Entonces, esta forma sostenible o sostenida de retener al talento, a los mejores, va a tener varios objetivos específicos. ¿Por qué? Porque una de las maneras de retener será si yo tengo
mantengo motivado y feliz a estos mejores talentos. Si yo no lo tengo motivado ni feliz, se va a ir, ¿no? Va a buscar una nueva oportunidad y se va a ir. Y es un buen talento, el mejor talento. Y eso pasa porque nosotros no identificamos. Y hay una etapa de burnout, que es cuando el trabajador ya se cansa en la organización. Porque ve que no hay crecimiento, porque siempre ascienden a otro, no lo ascienden a él. Y él es un buen talento. Entonces, a veces por preferencias, algunas personas me comentaban desde el primer día, en el segundo también, algunos comentarios, ¿no? De esto de las preferencias por alguno u otro. Y siempre va a haber, porque somos personas, ¿no? Luego, el factor clave. Yo no puedo definir el indicador, o sea, qué medir, para qué medir. ¿Se acuerdan que esto también lo vimos ayer? ¿Para qué medir y qué medir? El factor clave es lo principal. Porque si no, no puedo definir la fórmula de un indicador, no voy a saber qué estoy midiendo, cómo lo voy a medir. Entonces, el nivel de atracción de los empleados hacia la organización, para mí es, por ejemplo, un factor clave de lo anterior. Si, si el factor clave es el nivel de atracción, el engagement que tiene el empleado, o sea, la organización genera engagement. Ese nivel de atracción es lo que me hace ver que está cumpliendo el objetivo de que está feliz, pues. Lo estoy manteniendo eh, motivado, se siente enganchado conmigo. Y esto contribuye al objetivo mayor, ¿no? Que va a ser retener de forma sostenida el mejor talento. ¿Se dan cuenta? El factor clave es cómo, lo que me permite medir, ¿no? Lo que me permite lograr el objetivo. Ya, eso es lo más claro. Entonces, el nombre será el indicador índice de felicidad del empleado. Puedes ponerle el nombre que tú quieras, ¿no? Hay otros que le llaman sentido de pertenencia o sentido de identificación. Esto es creatividad pura. Pero yo le he puesto índice de felicidad porque estoy tratando de transmitir que un trabajador que se siente atraído por la organización, o sea, hay un engagement alto, me va a generar que esté motivado, que se sienta feliz y por tanto lo voy a retener. Y se siente identificado con los valores, si mantiene un ambiente agradable de trabajo, cómo se siente la persona con sus compañeros o con su líder, con su jefe directo, ¿no? Puede ser con una evaluación 360, o sea, hay una serie, para los líderes, no me refiero. Esta simplicidad que yo les quiero transmitir se tiene que plasmar en preguntas que me ayuden a identificar. Que sigue siendo subjetivo porque lo estoy tratando de poner de 1 al 10, probablemente. Pero en la métrica al final, esto es una medición de percepción. Y la percepción, desde el inicio les dije, se maneja porque cada uno tiene una diferente percepción de las cosas. Les puse un gráfico, cada uno identificó algunas cuestiones diferentes. Pero la percepción es lo que alimenta, lo que materializa el clima organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, entre el número de empleados que tenga, va a haber un promedio. Esa encuesta es la evidencia. Yo lo puedo medir trimestralmente con una meta, ¿no? La idea es que yo logre 90% esté satisfecho, esté feliz con una desviación de acuerdo a resultados y el área responsable será el área de recursos humanos. Entonces, ¿qué obtengo yo? Un puntaje promedio, ¿no? Porque si estoy sumando todos los puntajes de satisfacción y lo divido entre todos los trabajadores, estoy obteniendo un porcentaje promedio por trabajador del índice de felicidad. Yo lo que estoy diciendo que la meta es que o sea, cada trabajador se siente el 90% feliz en mi organización. Eso es lo que dice mi indicador. ¿Ya? Y que tengo un más menos de 0.5%. Entonces, ahí la idea es que todos mis trabajadores, ¿no?, estén mínimo al 90% de satisfacción de felicidad. Que son mínimo 90% felices en la organización, medido del 1 al 100, si quieren ver. Eso es lo que yo estoy tratando de transmitir. Entonces,
Probablemente algunos se sienten insatisfechos y me baje el ratio, pues, ¿me entienden? Porque es un promedio. Si uno se siente solo el 50 y el resto 90 o a 100, me está bajando el promedio. Entonces, ahí es donde yo identifico, ok, dónde está el tema de la situación crítica y comienzo a plantar soluciones, etc. Les puse varios indicadores más de clima laboral, ¿no? El mayor índice de emprendimiento, ambiente cómodo, la satisfacción laboral constante, la comunicación fluida, el sentido de pertenencia. Eso está muy hablado también en la mayoría de sus organizaciones, el sentido que uno se sienta que pertenece a un grupo humano y a la organización. Por ejemplo, yo me siento siempre, mi sentido de pertenencia es con la Universidad Católica, ¿no? Llevo yo no solo estudiando ahí 2 carreras, he desarrollado cargos de temas académicos, ¿no? Y también docente. Entonces, obviamente, como alumno, como docente, como investigador, como trabajador de la universidad en su momento, me ha llenado a mí y me siento parte de ese grupo y de mis alumnos y de mi facultad y todo lo que incluso hasta de rectorado, etc. Esas son cuestiones que cada uno va a encontrar porque es finalmente percepción, cada uno va a tener su sentido de pertenencia, ¿no? Lo mismo me pasa con mi colegio, pues, donde yo estudié, ¿no? Desde la Inmaculada, los jesuitas, ¿no? Nos desarrollan ese sentido de pertenencia y nos sentimos alumnos eternamente, ¿no? Eso nosotros. Quizá otros colegios no. Hay mucha gente que no siente que haya sentido ligar, ese sentido de pertenencia a su escuela y es válido, ¿no? Entonces, esto de aquí es lo que desarrollan las organizaciones para, de algún modo, fundamentar el tema este del sentido de pertenencia, ¿no? Otros indicadores que debemos evaluar, objetivos por cada departamento. ¿Cómo percibe el talento a sus líderes? Esto es algo importante. Muchas veces los líderes no identifican el talento de su equipo. Hay que capacitar a los líderes. La comunicación, otro punto importante. La mayoría de conflictos se dan porque son dos personas, ¿cierto? Y cuando hay conflicto es porque una genera el conflicto, o las dos, pero por lo menos una. Para pelearse son dos. Entonces, yo siempre digo, cuando alguien venga con una situación compleja, levante la voz, se moleste, venga irritado, lo mejor es decir, en este momento no puedo hablar contigo. Y nada más. No, pero que hay que sacar la solución. Perfecto. Si tú eres el líder, tendrás que manejar el tema. Si tú eres parte del equipo, invocarás al líder. Pero no, no, ¿qué te pasa tú? No. ¿Para qué? Generan una situación de clima de desestabilidad, de desconfianza. Y por último, hasta puedes meterte en un problema que no es tuyo. Y eso no es lo recomendable. Entonces, hay estados positivos y negativos de comunicación. La comunicación es fundamental interna y externamente. La comunicación corporativa transmite lo que la imagen de la organización, pero hacia adentro nosotros tenemos una imagen también positiva o negativa. Y tenemos que mantener una comunicación, que es otra buena práctica, formal, y una comunicación, evaluar la comunicación informal. O sea, ambas se van a estar intercambiando ¿cómo se podría decir de mejor manera? Superponiendo en lo que yo transmito internamente, ¿no? Pero es importante. Un correo puede ser mal entendido, ¿no? Yo recuerdo hace unos 2 meses en esta organización, en Bush, también, siempre utilizo ejemplos de las empresas donde estoy haciendo consultoría en este momento, dice la coordinadora de marketing que se había contratado, que era una millennial, que tenía objetivos muy claros, que quería crecer, que tenía la costumbre de ser absolutamente programada.
ella tenía un Gantt de actividades donde ponía las actividades que hacía a diario, ¿ya? Planificando tal tiempo, 30 minutos, 40 minutos, 60, 5 minutos, y el ejecutado. Y eso fue lo que yo en el coach que tuve con ella, y en el mentoring que le di antes de ingresar a la empresa, herramientas de gestión, ¿no? De gestión de su área, con objetivos, con un plan de actividades y un Gantt de trabajo. Y esto estaba simplemente, era para mí un control, y estaba en línea, entonces yo entraba y sabía que estaba a tal hora haciendo tal cosa. Y no porque yo quisiera hacerle seguimiento, sino que es un aprendizaje para que ella sepa cómo automatizarse, cómo optimizar su tiempo. ¿Por qué? Porque yo he hecho esta evaluación muchas veces y he encontrado casos como dedicar 2 horas a escribir correos electrónicos. No, pero que yo estoy respondiendo todos los correos. Muy bien, pero no lo puedes hacer durante todo el día. Tienes que tener, ¿no? Al inicio o al final del día. Y los correos que son de alerta, que son los que tú vas revisando los títulos, sabes dónde estás esperando alguna respuesta, ¿no? Y siempre es primero lo que el inmediato directo está pidiendo también. Por ejemplo, o sea, hay una serie de cosas que se evalúan. O una secretaria que una vez se evalué y tenía un gasto de tiempo hablando por teléfono. Eran como 4 horas en el día. Y ya no tiene sentido. Si vas a ver a la persona, porque a veces incluso le decía, ay, fulanita, sí, que vas a venir, y le hablaba, pero si va a venir, que venga, y ya, ahí le cuenta. Entonces, a esta coordinadora de marketing se le dio un trabajo muy importante y lo hacía, pero las demás personas lo veían raro que una persona pierda el tiempo midiendo su tiempo en las actividades que hace. Pero es una costumbre que ella también, ella le fascinó hacerlo porque es así también. Yo planifico toda mi semana en horas. Yo sé lo que hago mañana, pasado, la siguiente semana, en tal día, va llenando su agenda de cosas, ¿no? Y efectivamente, todas las semanas, yo revisaba su cuadro y veía, ¿no? Ah, mira, aquí invertiste más tiempo, acá menos de lo que habías pensado, acá vivieron actividades que no estaban planeadas y te quitaron tiempo. Sí, no había reunión de importaciones y tuve que entrar, ¿no? Y bueno, me tomó 1 hora y media. Perfecto. ¿A qué voy? Cuando hubo un conflicto con la otra líder de After Sales, ¿qué sucedió? Una se trabajaba así ordenada, planificadamente, y la otra decía ser muy ordenada, y más, hasta ahora lo reafirma, ¿no? Que es ordenada, que ella, nadie puede decir nada de su trabajo porque es absolutamente ordenada, programada, organizada. Yo digo, a ver, dame tu cuadro de actividades de la siguiente semana. No, pero es que yo cada vez que llega algo ya lo voy ordenando y lo voy poniendo en mi cuadro. Entonces, eso no es planificación, no es organización, no es ser ordenado. Eso es trabajar reactivamente. Pero no se lo dije así, obviamente. Entonces, la coordinadora de marketing incluso estaba acostumbrada a hacer todo formal, es decir, escribía los correos, ¿no? Y bien redactados, puntuales, mira, necesito tal cosa, con copia al gerente. Listo. La líder de After Sales lo vio como un acto de desconfianza. Antes de que mandes un correo con copia al gerente, mejor hablas personalmente conmigo. Y hubo conflicto. Se molestó. Digo, oye, pero ¿por qué te tienes que molestar si el trabajo de esta persona es así? No, pero yo no trabajo así. Primero me preguntan a mí personalmente o por teléfono. Me puedes llamar si estoy acá en la misma oficina. Si no quieres acercarte y no mandes un correo. Un momentito. Hay comunicación formal y hay comunicación no formal. Entonces, fíjense bien qué aspecto tan importante es la comunicación que nos da sentidos y nos genera conflictos. Sean positivos o negativos, los tenemos que resolver. Los estados de comunicación interna son vitales para una organización. Escucha activa de los líderes. Los líderes tienen que aprender a escuchar. Hay líderes que a veces avasallan a todos los trabajadores con todo lo que están diciendo, pensando y planificando y no escuchan. Yo recuerdo también hace poco, el líder vino del área
de logística. Vamos a hacer esto porque la importación llega en 2 días, que tenemos que resolver este tema. No hay espacio en el almacén, vamos a hacer. Al día siguiente, y habiendo modificado todo, viene la supervisión de INDECI. Y el señor no se había acordado, no había coordinado, no había escuchado a la persona que estaba encargada de manejar el cambio de algunas zonificaciones. Y dijo, pero esto no puede estar lleno, porque INDECI no me lo va a permitir. No, no se escucharon. El líder no escucha. ¿No? Y eso que es un problema netamente operativo, ¿no? De una actividad en concreto. Más allá cuando hay problemas personales, cuando no escuchas que una persona realmente no se está sintiendo bien en tu empresa. Otro caso, en otra empresa, una de las secretarias me dijo que estaba muy preocupada, ¿no? No sabía con quién hablar, como yo estaba haciendo una especie de, bueno, una consultoría en un levantamiento de información, justamente de clima, tratando de identificar mejoras, ¿no? De algunos puntos críticos. Me dijo, señor Jorge, quisiera hablar con usted porque me siento incómoda y no sé cómo lo vaya a tomar, ¿no? Yo preocupado, ¿qué ha pasado, no? Y me dijo, mire, yo no sé si está bien decírselo de esta manera, pero yo no me siento cómoda con algunas personas de la oficina, ¿no? Cuando almuerzo sobre todo. ¿Y por qué le digo qué es lo que sucede? Que cuando almuerzan, eh, toman un tono distinto a las conversaciones. Y se han tomado el atrevimiento, sin conocerme, en la primera semana de trabajo que tenía esta chica, de hablar de su físico, ¿no? Que era muy delgada. Entonces yo me quedé sorprendido, ¿no? Sí, le digo yo. Sí, me dijo. Y yo yo he tenido problemas antes de bullying, justamente por este tipo de cosas. O sea, a mí me dejó helado, primero porque estaba identificando otro tipo de problema, que es justo parte de la cultura organizacional, ¿no? Eso de los almuerzos cocosos, ¿no? Doble sentido, ¿no? Donde mucha gente expresa que es para ti, para acá, ¿no? Eh, no está bien. En una empresa, lo que hay siempre va a haber es todo tipo de comunicación, por supuesto, formal, no formal, pero hay que tener respeto. Y si a una persona no le agrada, claro, esa persona es nueva, ¿cómo lo va a decir? Está entrando a un grupo, se dan cuenta, ¿no? Y que después te digan, no, me han dicho que soy delgada, a mí no me gusta que hablen de mi físico. Ahí hay otro tema, porque es una conducta. Recuerden que las conductas también son parte de la cultura organizacional. Entonces, había que trabajar eso, perspectiva.